Hola, Hola. bienvenidos a nuestro canal. Primero hicimos un video de los estereotipos de latinos, ahora vamos a hacer de los estereotipos de los americanos. Estadounidense es un poquito, ¿no? También, pero es muy largo, normalmente por eso americano. Solamente para aclarar eso, así que ahora vamos a proseguir con los estereotipos. Sí, Que todos los americanos son ricos, eso ¿no? sí es algo que he enfrentado. Ese mito es falso, ¿no? Como en Ahora, cualquier país hay eh, riqueza y hay pobreza. exacto. Son fríos y groseros. Hablamos de una forma muy directa. En varias culturas hablar de una forma directa es ofensiva. Puede parecer que somos más como encerrados, más fríos, pero sí entiendo por qué las personas piensan que somos así. El latino que viene en su país acá se va a topar con eso. Lo digo porque yo lo he experimentado. Tú puedes vivir en un apartamento donde haya muchos apartamentos y estás al lado, tienes vecinos, Ujú. pero no es como en el país latino que todo el mundo se conoce, que todo el mundo No, se más bien no saluda, queremos saber nada de nadie. todo el mundo, claro, todo el mundo, hola, ¿cómo estás? Mira, fin de año, sale, ven a mi casa y tú se entra y todo el mundo entra y no. Tú sales, ves a tu vecino, lo que te puede decir good morning, how are you, sigue su camino. Porque hasta que no llegues a conocer bien a la persona, te puede hablar un poco más, Ujú. ¿no? Y eso ahí donde empieza, bueno, ¿no? La amistad, ahí donde empieza, ¿no? A conocerse. Son ignorantes de lo que pase fuera del país. Sí, es cierto. No cada persona aquí en los Estados Unidos, claro que tenemos clases de geografía y historia y cosas, pero no sabemos lo que pasa fuera de aquí. Solo pueden hablar inglés. Ujú. Falso. Esta es mi prueba viviente. Lo que sí puedo decir es que nosotros somos muy creídos cuando se trata de hablar otros idiomas. Pensamos porque sabemos decir hola, adiós, gracias, ¿cómo estás? ¿Dónde está el baño? En varios idiomas que hablamos el idioma. Están obsesionados con el trabajo. Sí, pero es lo único que sabemos. Es que es un valor, ¿no? Cada país tiene sus propios valores y aquí un valor que tenemos en los Estados Unidos es trabajar duro por lo que uno quiere. En ciertos países las personas tienen la perspectiva de trabajar para vivir y aquí a veces parece que vivimos para trabajar Exacto. porque hacemos que nuestro trabajo sea nuestro enfoque principal. Así que ha sido muy beneficial para mí salir con Alex porque me da un poco de perspectiva. Tampoco saben nada del fútbol. Eh, Yo no sé nada de fútbol, pero es porque en mi casa los deportes que jugaban mi familia más que todo eran baloncesto y atletismo. La gente aquí está más fascinada por fútbol americano y por béisbol y baloncesto. Si uno quiere jugar fútbol, soccer, está bien. Y sí hay una base de fanáticos acá, pero generalmente hablando, ustedes que sangran los colores de sus equipos, no, no somos así. son racistas. No todos. Sí. Esa es la respuesta más sabia y educada que puedo dar. Existe, ¿no? Existe, eso no lo podemos negar. Y bueno, Pero que creo todos somos, no. que todos son, no. Son obesos, tienen sobrepeso y están obsesionados con la comida rápida. Digamos, somos una de las naciones más gordas, eso sí es cierto, por tanto que decimos que valoramos el tiempo, decimos no tenemos tiempo para preparar nuestra propia comida o queremos el acceso fácil a las cosas, aunque sea que estemos comprometiendo nuestra salud. Hay como una aceptación o una expectativa de que el consumo excesivo es algo normal y la verdad en otros países no lo es. Le dan poco valor a la familia. Eso es interesante porque yo digo que eso depende de la cultura de la persona también. Yo llamo a personas tío y tía que no son mis tíos ni tías, son personas que conocemos muy bien.
el concepto de la familia no es solamente mis hermanos y mis papás, es mucho más grande. Por el lado afroamericano, sí hay más importancia que nosotros ponemos en el concepto de la familia. Pero generalmente hablando aquí en los Estados Unidos, si tratamos a la familia con el mismo respeto, con el mismo honor, con el mismo tipo de sacrificio, no somos así. Para mí no es que no le den tanta importancia a la familia, sino que su ritmo de vida y su forma de ver las cosas es diferente. Es diferente. A nosotros, ¿no? Que como ella dijo, el latino está acostumbrado a tener a sus hijos de su casa hasta los 30 años metidos ahí y no es así, ¿no? Acá, ni nosotros acá aguantamos no. Eso. Exacto, acá quieren ser más independientes a más corta edad. A los 16, ya 17 ya están manejando. Es una bendición, pero también ¿no? Una maldición. ¿No? Exacto, ya están a los 17 queriendo manejar, ya tienen su propio auto, comienzan a salir, independizarse más, ¿no? Es su trabajo, es diferente, es otro ritmo de vida, definitivamente. Para ser americano tiene que ser blanco, de ojos azules, rubio, y eso verdaderamente es falso. Acá se ve de todo, acá se ve... Este país es un país multicultural. Es una lástima que tantas culturas, que tantos países se han puesto ese estándar de blanqueamiento para ser norteamericano, porque exacto. La verdad es ignorante. Para nada, porque acá vas a encontrar de todo. Ya, es ridículo. Así es, esperemos que les haya gustado este video, esperemos que les ayude y bueno, como siempre decimos, que con Dios nada es imposible. Y hasta el próximo video. Gracias, adiós.